noches. Bienvenidos a la edición estelar de Costa Rica Noticias de este viernes 24 de abril. Estamos en vivo a las 7 en punto de la noche. Les agradecemos que nos acompañen y que se informen con nosotros. Soy Ernesto Rivera. Iniciamos hoy con un reporte epidemiológico muy optimista, ya que en las últimas 24 horas el país solo registra un nuevo caso de COVID-19 y 20 personas recuperadas. De esta manera llegamos hoy a 687 personas contagiadas y 216 recuperadas desde que inició la pandemia. Por su parte, las diferentes fracciones legislativas en el Congreso mantienen ya intensas negociaciones internas y externas de cara a la conformación del nuevo directorio legislativo que se escogerá el próximo 1 de mayo. La fracción del Partido Liberación Nacional decidió hace 2 horas que ninguno de sus diputados competirá por la presidencia del Congreso. Vamos ahora, sin más demoras, a ver nuestros titulares. Adelante. Hoy es el primer día en el que Costa Rica solo registra un nuevo caso por COVID-19. Banco Central prevé una caída del 3 al 6% para este año en la economía del país. Liberación Nacional no aspirará a la presidencia del directorio legislativo. Costa Rica vio nacer en menos de una semana los primeros 3 bebés de oro. Y vamos ahora a hacer un análisis de los datos disponibles sobre el COVID-19. Hoy es el primer día en que Costa Rica presenta solo un nuevo caso. De inmediato le analizamos los datos. Llegamos al cierre de la 8ª semana de la emergencia sanitaria. Hoy viernes 24 de abril tenemos números muy alentadores y los vemos en la siguiente pantalla. Total de casos positivos, 687 casos. Solo un nuevo caso en las últimas 24 horas, es decir, 4 casos menos que ayer. Nos mantenemos en 6 personas fallecidas, lamentablemente, sin nuevos decesos desde hace 4 días. El total de recuperados es de 216 personas. 20 personas se recuperaron en las últimas 24 horas. Hay descartados 8.133 personas. Hoy es el primer día en que solo se registra un nuevo caso de contagio o de detección de contagio, es lo preciso decir, en las últimas 24 horas. Afortunadamente, la pandemia en Costa Rica continúa con un crecimiento lineal. Quiere decir de que los casos de un día para el siguiente se suman, no se multiplican. Los nuevos casos diarios acumulados son 25. En la gráfica 2 observamos que tenemos un promedio diario de casos de entre 1 y 12 nuevos casos. Los detallamos por día. El lunes tuvimos 662 casos, con 2 nuevos casos. El martes, un total de 669, que representaron 7 casos nuevos. El miércoles llegamos a 681 casos, con 12 casos en 24 horas. El jueves, 686 casos, con 5 casos nuevos. Y hoy viernes llegamos a un total de 687 casos, con un solo caso nuevo en las últimas 24 horas. Vamos a la nueva pantalla. Analizamos los internamientos según los datos del Ministerio de Salud. En total, hoy tenemos 12 personas internadas, un paciente menos que ayer jueves. En salón tenemos 5 personas que están en salón,
Se mantienen exactamente los mismos números que ayer. Y en cuidados intensivos, y esta es una muy buena noticia, hay 7 pacientes, una persona menos que ayer. Esta semana se sumaron 2 personas a la cifra total de fallecidos. Uno falleció lamentablemente el domingo en la tarde, un adulto de 69 años, quien murió en el Hospital San Juan de Dios, y otra persona el lunes por la mañana, que se trató del caso del ginecólogo alajuelense de Alajuela, de 54 años, quien murió en el Hospital México. Vamos a la siguiente pantalla y observemos, pongamos la lupa en la cantidad de funcionarios de la Caja que se han contagiado de COVID-19. En total, 133 personas de la Caja se han contagiado de COVID-19. Y esto es muy importante lo que vamos a decir ahora. De los 133 contagiados, 133 se han recuperado. Es decir, 0 casos activos, 0 personal de la Caja internado y lamentablemente hay 2 fallecidos. El ginecólogo de 54 años, quien fue el primer caso positivo en el país, y un pediatra de 87 años, quien fue la primera persona en fallecer. Finalmente vamos a ver la última pantalla. Le mostramos las formas de contagio que estos funcionarios de la Caja adquirieron la enfermedad. Estos datos fueron dados a conocer por el doctor Román Macaya a inicio de esta semana. El 34% del personal de la Caja que se contagió fue por contacto con otro funcionario. El 28.5% se contagió, aún si no está claro cuál fue la vía de contagio, se mantiene en estudio. En un 15% de los casos se desconoce las condiciones del contagio y solo un 12% se contagiaron por contacto con un paciente, al atender un paciente. Un 10.5% de las personas, de los empleados de la Caja que se contagiaron en el exterior. Fueron contagios causados durante un viaje. Estas cifras, ¿qué nos muestran? Nos muestran un panorama país bastante optimista si lo comparamos con la evolución de la pandemia en otros países de la región, incluso del mismo continente. Obviamente es necesario mantener las medidas sanitarias que recomienda el Ministerio de Salud, pero los datos indican que mantenemos disponibles los recursos vitales como las unidades de cuidados intensivos y un crecimiento diario de nuevos casos que se encuentra muy atenuado. Vamos a seguir diariamente y de manera muy atenta estos datos para informarle las tendencias y alertarlo de posibles cambios. Vamos a ver ahora que el análisis de las aguas residuales en las comunidades del país podría ser una nueva estrategia para detectar casos positivos de COVID-19. El Ministerio de Salud, junto con Acueductos y Alcantarillados, analizan esta opción. El rastreo de COVID-19 por medio de heces y orina en las aguas residuales podría ser una alternativa de buscar más casos de contagio en Costa Rica. Así lo confirmó el ministro de Salud, Daniel Salas, en conferencia de prensa este viernes. Esta sería una forma de encontrar casos asintomáticos y es algo que también se maneja en países como España y el Reino Unido y surge a raíz de un estudio avalado por la Organización Mundial de la Salud. Según el ministro, esta sería una buena opción de tamizaje. Nosotros tuvimos conocimiento de un estudio la semana pasada en donde justamente hay países europeos que han estado haciendo ese muestreo en aguas residuales y con base en esa información inmediatamente nos comunicamos con el AIA, con el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, para hacer las coordinaciones respectivas y estamos en ese periodo de análisis exactamente de los insumos y cómo vamos eventualmente a proceder, porque eso nos puede dar un indicio de cómo está el comportamiento de asintomáticos o de personas que han tenido cuadros respiratorios tan leves que no han logrado consultar.
Salas también fue cuestionado por la entrevista brindada al periódico La Nación, donde afirmó con respecto a las medidas que se vienen, que hay que soltar a ver qué pasa, si no, volvemos hacia atrás. Sobre esto, Salas explicó que hemos tenido una ola pandémica controlada en el país, pero jamás podríamos asumir la vida sin los cuidados que hemos tomado frente al COVID. Pensar en que podemos asumir la vida con la forma no cuidadosa, eventualmente con respecto a las infecciones respiratorias, en como la hemos asumido con anterioridad al COVID-19, no es jamás la forma de hacer las cosas en este momento. Uno pues obviamente iría de las de menor concentración, obviamente las últimas serían las de mayor concentración, pero yo no voy a indicar en este momento cuál va a ser esa lógica, porque justamente eso lo vamos a anunciar el lunes siguiente. Por otro lado, se anunció que desde este viernes las ferreterías podrán operar desde las 5 de la mañana hasta las 7 de la tarde entre semana, al igual que sábados y domingos. Estas deberán trabajar con un aforo del 50%. Para evitar el abandono, contagio y muerte de los adultos mayores, este viernes se anunció un plan que busca proteger a esta población durante la pandemia del COVID-19. 913.500 adultos mayores recibirán acompañamiento del gobierno como una estrategia para proteger, informar y atender de manera integral a la población más vulnerable ante la pandemia del COVID-19. Así lo dio a conocer este viernes Juan Luis Bermúdez, ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social. El abordaje es en temas de salud mental y física, así como vigilancia de alimentación, donde se mantendrá una constante comunicación en los siguientes grupos: mayores de 80 años que viven solos y poseen factores de riesgo, mayores de 60 años con factores de riesgo y mayores de 60 años sin enfermedades crónicas. Este es un modelo que implementa ya desde las 106 áreas de salud, pero también desde todos los comités municipales de emergencias, acciones que van dirigidas a informar, a educar, a cuidar y proteger a nuestros adultos mayores de los riesgos de la COVID-19. Los equipos de atención primaria, más también los técnicos de otras instituciones, se suman a las capacidades que nos permite tener, por un lado, el SINERUVE, que es la gran base de datos del Estado, más el expediente digital, de forma tal que podamos identificar a aquellas personas adultas mayores de mayor necesidad. Luego de determinar la situación socioeconómica y de salud de cada persona, se pone en marcha la entrega de medicamentos a domicilio. También el IMAS suple necesidades básicas mediante el subsidio de emergencias, y la Comisión Nacional de Emergencias, con apoyo de las municipalidades, llevaría alimento a las personas más vulnerables. Hay un esfuerzo interinstitucional, no solamente desde el nivel central en una de las mesas de trabajo. Recordemos que tenemos aproximadamente 10 mesas de trabajo con unas 80 instituciones del nivel central que están articuladas en estas mesas, y una de ellas es la Mesa de Protección Social, que también interactúa con la Mesa de Gestión Municipal para poder desarrollar esta tarea, de modo tal que tenemos un esfuerzo multinivel para poder dar esa asistencia en los niveles que ya mencionó don Juan Luis a las personas adultas mayores. Importante también y agradecer el apoyo que en este sentido nos ofrece Canara, asimismo como el Fondo de Naciones Unidas para el Desarrollo y el Teatro Políndromos, que nos va a permitir trabajar toda esta campaña de comunicación, de sensibilización y de salud mental para las personas adultas mayores. Las autoridades reciben estos datos del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor y también de la Caja Costarricense del Seguro Social. También se estará realizando una campaña de información y sensibilización para esta población. Recordemos que de las 6 vidas que el COVID ha cobrado en el país, 4 han sido adultos mayores. Y más de 2.000 familias ya recibieron alimentos y equipos de limpieza en Limón. Esto como parte de la ayuda a las personas afectadas por los impactos de la pandemia. Solo este jueves la Comisión Nacional de Emergencias entregó 900 diarios a familias en las Barras del Colorado.
El Comité Local de Emergencias de Barras del Colorado se dio a la tarea de identificar una a las familias de sus comunidades para suministrar las ayudas con alimentos y equipos de limpieza a todos aquellos afectados por la pandemia con el COVID-19. Isla Brava, Delta Costa Rica, El Jobo, Laguna de Samay y Laguna 9 fueron las comunidades donde tocaron puerta a puerta para identificar a todas esas familias que en este momento necesitan de la ayuda. Nosotros nos enlazamos para poder trabajar y recoger todos los grupos que tenemos y a ver las comunidades que tenemos para servirles, que nos ayuden junto con la Comisión de Emergencia para llevarles alimentos. Porque se necesita mucho, porque ahora nadie está haciendo nada, tenemos poquito turismo, los pescadores tampoco están haciendo nada, pero no se puede pescar porque no les compran. El comité local, el trabajo que hemos hecho de depurar todas las listas, casa por casa, buscando los nombres, buscando las familias y las vamos llenando en listas y ahí vamos trabajando una por una para ir sacando todo lo que no se nos quede nadie. Entonces todos los grupos van y trabajamos porque en cada lugar hay un miembro del comité de emergencia local. Solo este jueves la Comisión Nacional de Emergencias entregó en Puerto Lindo del Distrito de Colorado 300 de estos paquetes en localidades como Isla Brava, El Jobo, Laguna de Samay, Barra del Colorado Norte, Barra del Colorado Sur y Laguna de Agua Dulce, entre otras. Los otros 600 diarios fueron entregados a las familias afectadas a causa de los impactos del COVID-19 en Barra de Parismina, Matamá y Central, Barra del Colorado, Roxana, Guásimo, Río Jiménez, Cantonal, Zigzaola y Cahuita. Las medidas de protección a la salud han generado también una pérdida de ingreso en familias, sobre todo en zonas turísticas, como por ejemplo en este caso las Barras donde estamos, y hemos llevado entonces esta primera fase de la asistencia humanitaria para tratar de paliar un poquito ese impacto que estamos teniendo. La idea es, por medio de una ración alimenticia, de un diario y productos de higiene y limpieza, que estas personas pues puedan avanzar en tanto llega la asistencia de proteger, que consiste en subsidios mediante el uso de la plataforma. Estamos cubriendo prácticamente todo el país, tanto por medio de créditos locales como por asistencia directa desde el acopio que tenemos en San José. Estos 900 diarios se suman a los 1.119 entregados la semana anterior en comunidades de Siquirres, Limón, Pocosí, Guásimo, Matina y Talamanca. Pero de igual forma está garantizando el derecho a la alimentación y para ello hemos articulado esfuerzos con toda la institucionalidad y las fuerzas vivas de todas las comunidades para garantizar que ninguna familia, no importa el lugar, tenga el derecho asegurado de la alimentación de toda su familia. Los diarios y equipos de limpieza se adquieren en comercios locales para así reactivar la economía de esas zonas. Parte de los recursos económicos utilizados se obtienen de la campaña Con Vos Podemos. Y el exdiputado Otto Guevara es acusado de 4 delitos de falsedad en su declaración jurada. Así lo informó el Ministerio Público hoy viernes. De acuerdo con la investigación, Otto Guevara omitió declarar su participación como director y dueño del capital accionario de una empresa en el extranjero. Según la Fiscalía, hay pruebas que demuestran que el exdiputado suministró datos falsos en su declaración jurada anual durante el periodo 2014-2018. La Fiscalía indicó que a partir del 1 de mayo del 2014, cuando Guevara asumió como diputado, tenía la obligación de presentar la declaración jurada de la totalidad de su patrimonio. Pero, tanto al inicio de sus funciones como también una vez al año ante la Contraloría General de la República. La acusación señala que en las 4 declaraciones de cada mes de mayo, durante su periodo como diputado, Guevara nunca informó de la existencia de esta empresa. (7:19 de la noche). Vamos a hacer nuestra primera pausa comercial y enseguida regresamos. Liberación Nacional no aspirará a la presidencia del directorio legislativo. El día que terminaste la huerta, el día que aprendiste un nuevo baile, cuando el aislamiento pase, ¿qué querés recordar? Hay un mundo de posibilidades. Aprovechalas. Banco Nacional. Juntos somos progreso.
¿Te perdiste alguno de los capítulos de La Sazón que nos une, el reality de gastronomía de Costa Rica? No hay problema, ahora podrás saborearla en 3 tiempos. No te perdás la segunda parte de esta maratón y disfruta los capítulos 4, 5 y 6 el próximo domingo 26 de abril a las 2 de la tarde. Solo por 13, Costa Rica Televisión. Gabriel, Dani y Javi son 3 hermanos que con ayuda de su abuelita viven grandes aventuras. Mientras combaten fantásticos seres que son parte de las tradiciones ticas. Tremendas leyendas. Véalas en 13, Costa Rica Televisión. La Santa Misa, oficiado por su santidad el Papa Francisco, desde la capilla de la Casa Santa Marta en el Vaticano. Todos los días a las 5:25 de la tarde. Aquí en 13, Costa Rica. Banco Popular presenta el tipo de cambio. Si usted tiene que hacer operaciones en dólares, esta información le interesa. El precio de la divisa estadounidense para la compra está en 564 colones con 38 céntimos. Y el precio de referencia del dólar para la venta está en 569 colones con 3 centavos. Banco Popular presentó el tipo de cambio. Y entre los efectos económicos de la pandemia, el Banco Central prevé una caída del 3.6% para este año en la economía del país. Así lo dio a conocer este viernes en la presentación de las proyecciones macroeconómicas. La baja en las exportaciones y en el consumo de los hogares repercuten con gran fuerza en esta contracción económica. Pese a que desde junio del año pasado la economía del país venía con una recuperación moderada del 2.7%, esta realidad se reflejó hasta el mes de febrero. Las medidas sanitarias ante la emergencia del COVID-19, el cierre de fronteras, las restricciones a operación de negocios y la menor inflación mundial han provocado una contracción a la economía durante este 2020. El Banco Central prevé una caída del 3.6% para este año en la economía del país. Así se dio a conocer este viernes en la presentación de las proyecciones macroeconómicas. Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central, manifestó que la baja en las exportaciones y la disminución en el consumo de los hogares son factores que impactan de forma negativa a la economía nacional. Pese a que aún no hay datos de la afectación que provocó la pandemia durante el mes de marzo y lo que llevamos de abril, las actividades más afectadas son los hoteles y restaurantes, estos teniendo una caída del 27.6%, la industria de entretenimiento, comercio, manufactura y construcción, y esperan que haya una leve recuperación en el cuarto trimestre de este año. El principal componente que explica la caída, la recesión del año 2020 para nuestro país es la caída en las exportaciones, que es apenas parcialmente compensada por una caída en importaciones. Podemos ver en las barras del extremo izquierdo que la caída en exportaciones contribuye un 5,3% de la caída en el Producto Interno Bruto esperado para el año 2020, compensa parcialmente la caída en importaciones, pero apenas parcialmente. También se espera por primera vez desde que tenemos en 38 años, básicamente, así es, en 38 años, ¿no, Robert? Tenemos por primera vez en 38 años una caída en el consumo de los hogares. El Banco Central además informó que al 22 de abril cerca de 7.000 empresas con alrededor de 118.000 empleados han solicitado la modificación de contratos laborales al Ministerio de Trabajo, lo que repercute en un aumento de desempleo. En cuanto a los créditos en el sector privado, se espera un aumento moderado del 0.5%. Por otra parte, la tasa básica pasiva se mantendrá a la baja, lo que reduciría las cuotas de pagos de créditos en colones. Cubero también explicó sobre un aumento en el déficit de cuenta corriente como consecuencia de la baja de las exportaciones. Por primera vez en muchas décadas, Costa Rica vería
una reducción importante en los flujos de inversión extranjera directa que no alcanzarían para compensar el déficit de cuenta corriente. Es decir, por primera vez en muchas décadas, los flujos de inversión extranjera directa que se prevé estarían cayendo alrededor de 2,5% del PIB en el 2020 y a un 3,3% del PIB en el 2021, estarían entonces por debajo de los déficits esperados de cuenta corriente. El jerarca del Banco Central espera que el hueco o desbalance del financiamiento externo por el déficit de cuenta corriente sea compensado por ingresos de recursos de organismos multilaterales al gobierno central que ayudarían a mantener la posición de reservas internacionales netas del país fuertes para seguir dando confianza y mitigando el impacto de la situación que vive Costa Rica. Y en las noticias del ámbito político, el Partido Liberación Nacional decidió hacerse a un lado y sus diputados no aspirarán a la presidencia del Congreso el próximo 1 de mayo. La periodista Melanie Corrales nos amplía esta información. Adelante, Melanie. La fracción del Partido Liberación Nacional ha decidido unánime no concursar por la presidencia de la Asamblea Legislativa durante este tercer año. Ha sido una decisión que se ha tomado después de una larga reflexión entre todos los miembros de la fracción. Por supuesto que como en toda familia existen diversos criterios que hemos desarrollado y que hemos expuesto para un extremo y para otro de la balanza, entendiendo por supuesto la importancia capital que tiene el Partido Liberación Nacional en este país. Tras una reunión que se extendió por 2 horas y media, la fracción de Liberación Nacional decidió no aspirar a la presidencia del Congreso. En la bancada del PLN aseguran que la principal preocupación será la agenda de proyectos, la representación de la fracción en otro puesto del directorio, así como en las distintas comisiones, por lo que iniciarán de inmediato las conversaciones con el resto de fracciones. Lo que nos interesa que prive es una agenda que Liberación Nacional por el país ha venido impulsando en materia de desarrollo económico y social, y nosotros estaremos construyendo, como lo hicimos desde el primer año, este tipo de acuerdo en donde se prive mucha de esta decisión, sumado a lo que la coyuntura actual, en medio de una pandemia o crisis de salud como la que se está viviendo, hace un llamado de emergencia a esa reactivación o día después, como se le llama, de una agenda necesaria para ir a sacar estos próximos 2 años de la mejor forma para que un país mantenga esa posibilidad de gobernanza necesario en medio de una crisis mundial. Liberación Nacional va a continuar con la misma posición de absoluta responsabilidad en seguir construyendo los grandes acuerdos que requiere el país, no solo desde hace 2 años, como lo hemos venido haciendo, sino también en momentos de crisis como la que estamos viviendo y la que se nos acerca en los próximos años. Los candidatos a ocupar la presidencia del Congreso son Pablo Heriberto Abarca, del Partido Unidad Social Cristiana, y Eduardo Cruikshank, de Restauración Nacional. En el PUSC ofrecieron a Liberación Nacional conformar un directorio de oposición que deje por fuera al PAC, mientras que en la acera del frente, Restauración Nacional pide respetar un acuerdo en que se estableció otorgarle a esa bancada el apoyo para ocupar la presidencia. La propuesta nuestra es un directorio de oposición sin el PAC. Fue la misma propuesta que hicimos el 1 de mayo pasado. ¿Por qué? Porque creemos que el PAC ha pifiado una vez y otra vez a la hora de hacer propuestas para levantar la economía de este país. Bueno, el acuerdo que llegamos es que en esta oportunidad le correspondería presidir el directorio al Partido Restauración Nacional. ¿Y esperan que así sea? Nosotros, por supuesto, cuando uno llega a acuerdos, lo menos que uno puede esperar es que esos acuerdos salgan adelante. Por otro lado, en el PAC insisten en la necesidad de construir un directorio inclusivo y dejar de lado intenciones político-partidarias. Frente a un directorio de oposición que algunos han colocado en la mesa, que tiene connotaciones claramente político-partidarias, nosotros creemos que hay que posicionar la idea de un directorio de emergencia nacional, que tenga la conciencia de que tiene que tomar las herramientas para resolverle a los costarricenses que se han visto más afectados por la crisis, pero también para resolverle a los sectores productivos que van a necesitar más acompañamiento para salir de la crisis y para recuperación de la economía costarricense. El directorio legislativo se definirá el próximo 1 de mayo.
El gobierno contará con 150.000 millones para atender la emergencia del COVID-19 tras la aprobación en segundo debate del presupuesto extraordinario. Ahora, de esos 150.000 millones, 132.000 van dirigidos a subsidios para el Ministerio de Trabajo, 17.100 millones para el Instituto Mixto de Ayuda Social y además se destinarán 2.400 millones para el Ministerio de Salud. Según Ana Lucía Delgado, diputada que presidió la Comisión de Hacendarios, el presupuesto aprobado es de 369.000 millones en total, de los cuales saldrán 216.000 millones para pagar deuda pública. El presupuesto extraordinario contó con 49 votos a favor y 1 en contra. Esta bolsa de 150.000 millones, 132.900 van dirigidos al tema de subsidios, específicamente al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y 17.100 millones van para el Instituto Mixto de Ayuda Social. Hay pues una bolsa de 2.400 millones que también son de movimientos propiamente del mismo Ministerio de Salud, que lo que hace es reorientar sus prioridades dentro de sus partidas presupuestarias para reasignarlas de conformidad con los requerimientos que requiere propiamente esta cartera frente a la crisis sanitaria. Y las próximas jefaturas de fracción en el Congreso están preocupadas por las finanzas de la Caja. Coinciden en que se deben buscar los mecanismos para fortalecerla. Este jueves 23 de abril, la Junta Directiva de la Caja acordó solicitar una reunión a las jefaturas de fracción de la Asamblea Legislativa para dar a conocer el estado financiero de la institución. El diputado del PAC, Enrique Sánchez, dice que en la fracción tienen la certeza de que se cumplirá con el compromiso del Ejecutivo para destinar parte de los recursos de los presupuestos extraordinarios a compensar las pérdidas que tuvo la institución cuando se redujo la base mínima contributiva. En la Unidad Social Cristiana, el diputado Pedro Muñoz sugiere que un arreglo de pago con el gobierno, utilizando fondos de los préstamos que van a recibir en el gobierno para fortalecer al sector productivo. Mientras que en Liberación Nacional, el diputado Luis Fernando Chacón señala que no se puede desarmar la Caja Costarricense del Seguro Social y que el gobierno deberá darle fondos a la institución en los próximos presupuestos. Tenemos toda la certeza de que se va a cumplir con el compromiso que existía de dirigir fondos en los próximos presupuestos extraordinarios que van a estar llegando en la Asamblea Legislativa con base en los proyectos que hemos estado aprobando a compensar las pérdidas que tuvo la Caja con la reducción de la base mínima contributiva. Ese compromiso lo tomó el Ejecutivo y nosotros estamos con la certeza, tenemos la certeza de que se va a cumplir en los próximos presupuestos. Un arreglo de pago del gobierno con la Caja, utilizando fondos de los préstamos que va a recibir el gobierno. Y número 2, quitarle cargas al sector productivo, porque el sector productivo es el que mantiene a la Caja. Sobre el mismo tema, la Caja no está quebrada. Estas fueron las palabras del presidente ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social ante los cuestionamientos de los periodistas durante la conferencia de este viernes. Estos cuestionamientos surgen después de que se diera a conocer de que el gobierno de la República no puede saldar la deuda que tiene con esta institución por 1.9 billones de colones. Al menos no puede hacerlo en su totalidad, según declaró ayer el presidente Carlos Alvarado. El 14 de abril, Román Macaya dijo que la institución prevé una merma en sus ingresos de alrededor de 500.000 millones de colones durante lo que resta del año, esto debido a la emergencia por el COVID-19. Además, la Caja ha tenido que realizar inversiones en equipo para enfrentar la pandemia. Macaya también aseguró que la institución tiene reservas que podría utilizar, pero echar mano de esas reservas no saldría gratis. Pero esas reservas no son dinero extra
que está ahí parqueada como sin uso. Esas reservas tienen un destino, están comprometidas para un portafolio de inversión que es necesario de realizar. Ahí hay una gran cantidad de hospitales, de áreas de salud, de OAIS y diferente tipo de infraestructura que se requiere hacer dentro de la caja y donde ha habido un rezago por muchos años en ese tipo de inversión. Y bueno, esos fondos están ahí, están invertidos en títulos, se pueden liquidar, pero usarlos no es gratis. Y vamos a echar un vistazo por el estado del tránsito en la capital gracias a las cámaras de camarasvialescr.com. La primera imagen que tenemos frente a nosotros es la ruta 108 en el sector de la Plaza de los Deportes en La Uruca. El tránsito se ve completamente despejado, hay buen acatamiento de las normas de restricción vial. Nos movemos ahora a la ruta 215 por el Registro Nacional en Curridabat. También se ve la calle completamente despejada, muy poco tránsito, buen acatamiento de la restricción vehicular. Nos movemos hacia la ruta 104 en el sector de la Embajada Americana en Pavas, donde también la calle se ve completamente despejada, sin vehículos transitando, es decir, un comportamiento ejemplar por parte de los ciudadanos que tienen vehículos. La última cámara que vamos a ver es la ruta 27 antes del peaje de Ciudad Colón, que se ve también completamente despejada en este momento. Así que son buenas noticias, los conductores están acatando la restricción vial sanitaria. Y a las 7 de la noche con 37 minutos hacemos una pausa, pero no se vaya, que ya venimos con mucho más. Costa Rica vio nacer en menos de una semana los primeros 3 bebés de oro. Hay decisiones en la vida que pueden cambiar tu futuro para siempre. Estudiar es una de ellas. En CONAPE, creemos en quienes miran hacia arriba para alcanzar sus metas. Creemos en aquellos que saben que subir es difícil, pero eso no los detiene. En CONAPE creemos que cuando subís, lo único que vas a perder es el miedo a las alturas. En CONAPE, creemos en vos. La Junta de Protección Social informa que en atención a la directriz girada por el Ministerio de Salud en torno a la situación generada por el COVID-19, se suspenden los sorteos de Lotería Nacional y Lotería Popular Chances desde el martes 24 de marzo y hasta nuevo aviso. La Junta de Protección Social insta al pueblo de Costa Rica a quedarse en casa. Estamos en semifinales y tenemos 2 equipos. Ellos van a tener el reto de cocinar un postre. 45 minutos para un postre es complicado. Tengo muchos sentimientos encontrados. Si yo no me veo en la final, no hubiera conquistado. Es algo bastante importante para mí. Sin embargo, pues cualquier cosa puede suceder. Los 2 cocineros que pasan a la gran final de la sazón que nos une. Hola, bienvenidos a Promuévete Sinar Costa Rica Medios. El 13 te mantiene en forma, acción y movimiento desde tu casa con Promuévete. Ahora en sus nuevos horarios, de lunes a viernes a las 5:30 de la mañana, 4:30 de la tarde y 8:30 de la noche. Los sábados y domingos a las 8 de la mañana. Solo en 13, Costa Rica Televisión.
Y desde las 7 de la noche de este viernes 24 de abril, el paso por el puente sobre el río Virilla, conocido popularmente como el puente del Saprissa, estará cerrado en su totalidad. Así lo comunicó el Ministerio de Obras Públicas y Transporte. El cierre se extenderá hasta las 4 de la mañana del sábado. Además, el próximo lunes 27 y el martes 28 de abril se aplicaría el mismo mecanismo. La clausura obedece a que se deben retirar los camiones de avance que fueron utilizados en la construcción del nuevo puente entre Tibás y Santo Domingo de Heredia. Infraestructura que sería inaugurada el próximo mes de septiembre. La Policía de Tránsito instó a los conductores a tomar rutas alternas como el barrio del Socorro para vehículos livianos y por el puente Virilla en Colima de Tibás para todo tipo de vehículo. Las autoridades consideran que no existirá una afectación tan importante como las que han ocurrido en otras ocasiones debido a la restricción vehicular sanitaria que empieza a regir este viernes a la misma hora que se da el cierre. La obra tiene un costo de 13.700 millones de colones y es financiada por el Banco Centroamericano de Integración Económica. Básicamente lo que estamos haciendo es la finalización de las dovelas de la losa superior del puente. El día miércoles de esta semana hicimos el colado de un juego de 2 dovelas, ¿verdad? La número 11. Entonces, la próxima semana o prontamente vamos a estar haciendo el colado de la última dovela, que es la número 12. Con esto ya nada más nos quedarían 2 tramos sumamente pequeños en el extremo sur y en el centro para efectos de tener ya totalmente construida la losa superior del puente. Sí, claro, por supuesto, hay toda una serie de rutas alternas. Se puede circular por el lado, vamos a ver, viniendo por Heredia, se puede salir hacia Santo Domingo y evidentemente la salida hacia la ruta hacia Limón, pues también efectivamente. Tomamos en cuenta que esto se realiza en jornada nocturna, ¿verdad? Para efectos de que el impacto vial sea el absolutamente menor posible, tomando en cuenta la restricción vehicularia sanitaria vehicular que existe en este momento, ¿verdad? Y el país poco a poco entra en la época lluviosa. La zona sur ya se encuentra en esta condición plenamente, mientras que para el Valle Central se establecerá entre el 11 y el 15 de mayo. Por el momento, a nivel nacional, podrían seguirse experimentando lluvias repentinas como parte de este periodo de transición entre estaciones. Si estas lluvias repentinas lo tomaron por sorpresa, pues es hora de comenzar a cargar sombrilla o paraguas, porque se seguirán presentando de manera aislada, esto como parte del periodo de transición a la época lluviosa. El Pacífico Sur ya se encuentra en esta condición, mientras que el Pacífico Central se mantiene en la última etapa del periodo de transición y entrará a la época lluviosa la próxima semana. Por su parte, para el Valle Central y la península de Nicoya se estima que ingresarán a esta época entre el 11 y el 15 de mayo. Y por último lo hará Guanacaste, Centro y Norte, la última semana de mayo. Estos aguaceros que hemos tenido en estos días han sido propios de la época de transición. Recordemos que durante la época de transición entre la estación seca y la estación lluviosa es normal alternar días secos con días lluviosos, por lo que es completamente normal seguir teniendo esta situación hasta que entre de plano la estación lluviosa y tengamos aguaceros de forma más regular por las tardes principalmente. La temporada de ciclones tropicales y huracanes en el Océano Atlántico inicia el 1 de junio. De acuerdo con los expertos, se pronostican entre 15 y 19 ciclones. 7 de ellos podrían convertirse en huracanes. Al menos 2 de esos fenómenos naturales podrían formarse en el Mar Caribe y generar algún riesgo para el país. En lo que respecta al país, la perspectiva es también que 1 o 2 de esos fenómenos puedan ingresar a la cuenca del Mar Caribe, lo cual podría significar un riesgo para el territorio nacional. Es por esto que el IMN estará monitoreando todos estos fenómenos durante lo que dure la temporada.
En la Comisión Nacional de Emergencia se preparan todo el año para fortalecer los mecanismos. Hay que recordar que el país cuenta con varios sistemas de alerta temprana por lluvias, por inundaciones, por deslizamientos, por tsunamis, por actividad volcánica. Hay toda una estructura de especialistas, no solo en la Comisión Nacional de Emergencia, sino en todo el país, en centros de investigación, así como también técnicos, ingenieros y profesionales en las diferentes instituciones y municipalidades a lo largo del país que elaboran precisamente a lo largo del año para atender, vigilar, investigar o intervenir cualquier situación que se pueda presentar en cualquier momento en el territorio nacional. La temporada de huracanes se extiende hasta el 30 de noviembre. Y en temas de justicia, más de 3.000 privados de libertad se encuentran en este momento descontando sus condenas en el programa semi-institucional. Por ahora, el Instituto Nacional de Criminología realiza las valoraciones para determinar cuántas son las personas de la población penitenciaria que tienen factores de riesgo ante el COVID-19 y así cumplir con la orden de los juzgados de ejecución de la pena de trasladarlos a ese sistema. 3.215 son los privados de libertad que se encuentran descontando sus condenas en el sistema semi-institucional, es decir, fuera de la cárcel, pero asistiendo a estos centros a firmar y a dormir varios días a la semana. El Ministerio de Justicia indicó este viernes que aún no tienen los datos de cuántas son las personas que podrían recibir el beneficio de ser trasladados al régimen semi-institucional por la orden emitida por varios jueces de ejecución de la pena. Estos privados de libertad serán todos aquellos que tengan factores de riesgo ante el COVID-19 y que además se identifique que no serán un riesgo para la seguridad del país. Sin embargo, este viernes Justicia respondió a la Defensoría de los Habitantes ante la carta que enviaron por la preocupación que existe por el riesgo de la propagación del COVID-19 en las cárceles nacionales. Las primeras medidas que hemos implementado de forma temprana para el cuidado de la población privada de libertad son la visita familiar y la visita íntima. Se suspendieron. Las jornadas de limpieza y sensibilización a la población privada de libertad se han intensificado. Las salidas médicas corresponden únicamente a aquellas que son urgentes o en las que peligra la vida de la persona privada de libertad. Se han establecido protocolos de aislamiento y además hemos preparado también espacios para, en el caso de que sean necesarios, utilizarlos. Implementamos un nuevo protocolo para los casos de nuevo ingreso o aquellos que son salidas a audiencias judiciales. La Defensoría de los Habitantes dio 5 días hábiles para que el Ministerio de Salud, la Caja Costarricense del Seguro Social y el Ministerio de Justicia informen sobre los planes entre esas instituciones para atender la pandemia en las cárceles. La viceministra de Justicia indicó que en el sistema penitenciario se comenzaron a realizar planes antes incluso de que se diera el primer caso en el país. Como resultado del trabajo planificado que se ha venido elaborando desde la mesa de situación es que el Ministerio de Justicia y Paz pudo actuar de forma rápida y eficaz para la atención del primer caso positivo COVID en un policía penitenciario. Estas acciones han permitido que hasta el día de hoy la población privada de libertad no presente ningún caso positivo. Por el momento, solo un policía penitenciario ha dado positivo con COVID-19 y se mantiene la unidad de atención integral Reinaldo Villalobos, donde labora este oficial en aislamiento total. Y esta semana el país celebró el nacimiento de 3 bebés de oro. Ellos se gestaron en la seguridad social con la técnica de fertilización in vitro. Los expertos de la Caja esperan más nacimientos por esta técnica este mismo año. Isabel Lucía, Samuel y Abby son los 3 bebitos que nacieron en estos días por medio de la fertilización in vitro. El sábado 18 de abril a las 8:50 de la noche nació en el Hospital Adolfo Carit Isabel Lucía, la primera bebé fecundada por la técnica in vitro. Pesó 2.530 gramos y midió 46 centímetros. El padre de Isabel, Enrique Rodríguez, agradeció al equipo y a la Caja Costarricense de Seguro Social por el parto y expresó que la pequeña es el fruto del amor con su esposa. Asimismo, este miércoles 22, pasadas las 8 de la noche, nació Samuel, el segundo bebé gestado mediante la técnica fertilización in vitro. El nacimiento del pequeño se dio 5 días después de Isabel Lucía.
Él pesó 3.100 gramos y midió 50 centímetros. Pasaron 24 horas y tal y como lo habían anunciado los médicos, nació a las 2 de la tarde de este jueves 24 la tercera bebé de oro llamada Abby. Esta nueva ciudadana, hija de Jessica Morales y Roberto Turman, vecinos de San Sebastián, registró un peso de 2.700 gramos y midió 47 centímetros. Estos 3 nacimientos generaron una gran satisfacción en el personal del hospital, según dijo el coordinador médico de la Unidad de Medicina Reproductiva de Alta Complejidad de la Caja, Herschel Barrantes. Tenemos la alegría también de informar que vendrá otro bebé más en los siguientes días. Ya es un embarazo de término que está ingresada en la Cariz para ver evolución y pues a ver que sea de la misma manera un nacimiento adecuado y correcto. Barrantes enfatizó que este año nacerán gemelos. Incluso ya hay pacientes con embarazos tan avanzados como de 5 y 7 meses. En el 2019, el Hospital Nacional de las Mujeres, la Caja puso en funcionamiento la Unidad de Medicina Reproductiva de Alta Complejidad. Esta aborda a las parejas o mujeres solas con infertilidad. Con una tasa de embarazo de 53%, la unidad ya supera las expectativas y se posiciona como un centro de alta capacidad y rendimiento. La unidad ha realizado la estimulación ovárica en 117 parejas, 75 aspiraciones foliculares, 46 transferencias de embriones en fresco y 16 transferencias embrionarias diferidas desde que inició su trabajo el año anterior. Y afortunadamente la seguridad social, la salud pública nos ha dado seguridad y buenas noticias estas últimas semanas. A las 7 de la noche con 52 minutos estamos en vivo en la edición estelar de Costa Rica Noticias. Hacemos una pausa, pero ya volvemos con mucho más. Para el BCR, su salud va primero. El BCR le enseña de forma rápida y fácil cómo realizar transacciones bancarias al utilizar sus canales digitales, bancobcr.com y app BCR Móvil. Ingrese al canal de YouTube del Banco de Costa Rica y encuentre diferentes tutoriales para aprender de manera muy sencilla a realizar sus transacciones más frecuentes. Por su seguridad y la nuestra, utilice los canales digitales del BCR. Quedémonos en casa. Somos el Banco de Costa Rica. Hace 50 años, el país fue el escenario de una gran lucha social que se convertiría en todo un emblema. Fue una gran movilización de muy diversos sectores. Ese tsunami estudiantil de juventud sobrepasó las organizaciones políticas existentes. Alcoa, memoria abierta. La gente empezó a tener mucho miedo de qué iba a pasar y que la policía empezara a disparar. Estábamos cantando cuando de pronto oímos los camiones de la policía. Un documental que nos lleva con los testigos y protagonistas de este suceso. El jueves 23 de abril a las 9 de la noche y el domingo 26 a las 10 de la mañana. Solo en 13, Costa Rica Televisión. 11 cineastas de diferentes partes del mundo nos muestran sus historias, donde el ser humano convive con la naturaleza o la destruye lentamente. Interdependence. Una película que nos hará reflexionar. El jueves 30 de abril a las 9 de la noche y el domingo 3 de mayo a las 2:30 de la tarde. Solo por 13. Costa Rica Televisión. Hola, les quiero invitar a compartir con nosotros un espacio abierto para toda la familia, Cinart en Casa. Aquí vamos a conversar de manera positiva sobre quedarse en su hogar alegremente. Sí, músicos, actores, bailarines, humoristas, cuentacuentos, gente que desea brindar su talento y apoyo en esta coyuntura mundial. Además, queremos ofrecer consejos útiles para sobrellevar el estrés, con ideas que nos podrían incluso enseñar a disfrutar más de la vida. Cinar en Casa, todos los
viernes a partir de las 8 de la noche en todas nuestras plataformas. 13 Costa Rica Televisión, 101.5 Costa Rica Radio y Cinar Digital. No se lo pierda. Seguimos en vivo a las 7 de la noche, 55 minutos, en la edición estelar de Costa Rica Noticias. Vamos a las noticias deportivas. La UNAFUT y la FEDEFUT ven como una solución viable para el rescate del fútbol nacional que las marcas de bebidas alcohólicas participen en eventos deportivos, en especial los relacionados al fútbol. Ante la emergencia que vive el país por el COVID-19 y con el posible panorama económico que afrontarán los equipos, toma fuerza la iniciativa de que los diputados aprueben dicho proyecto y con ello el deporte nacional pueda aumentar sus ingresos. Ahora hay que recordar que aunque todas las empresas se han visto afectadas por el COVID-19, yo creo que las empresas cerveceras, no creo, sin no ser economista, pero yo honestamente no creo que sean de las más afectadas, ¿verdad? Porque ya, aunque los bares y restaurantes han tenido limitaciones, digamos que el consumo nada más se ha trasladado posiblemente de los bares a las casas, ¿verdad? En la Federación Costarricense de Fútbol consideran oportuno que se tome una pronta decisión en la Asamblea. Para Rodolfo Villalobos, presidente del ente, esta opción sería de alivio para los clubes. Incluso se ha conformado una comisión para estructurar un proyecto de ley que venga al rescate del fútbol nacional. Hemos venido trabajando en ese proyecto, algunos proyectos que puedan traer recursos frescos al fútbol nacional, tan necesitados que estamos. Ya después de esta situación que ha impactado severamente la parte financiera de todos los clubes, pues se convierte también en una válvula importante de alivio, buscando esos recursos que puedan venir a solventar esa crisis. De momento no se sabe la fecha exacta del regreso al campeonato nacional, pero muchos presidentes de clubes han manifestado a Deportivas del 13 la urgencia de encontrar soluciones económicas, ya que muchos equipos podrían desaparecer si no adquieren los recursos económicos que les permita sobrevivir. Y los referees de Costa Rica ansían volver a las canchas. Ellos no dependen económicamente del pago de cada juego, pero sí es un ingreso valioso en sus finanzas. Los árbitros de nuestro país han sentido en el último mes una falta de ingresos en sus bolsillos, y pese a que ninguno vive exclusivamente del arbitraje, este ha sido un medio importante para obtener dinero adicional a sus salarios. Muchos de ellos, pitando 4 juegos al mes, podrían incluso redondear una cifra cercana a los 800,000 colones. De hecho, un cuarteto arbitral gana por partido en primera división una suma de 825,000 colones, lo cual hace que sean los mejor pagados de Centroamérica. Independientemente para qué necesiten el dinero los árbitros, se ven golpeados. Vos lo dijiste perfectamente, yo tengo mi trabajo estable, gracias a Dios, tuve la oportunidad de estudiar una profesión y trabajo en la Universidad de Costa Rica, pero aún así es un ingreso que ya dejo de percibir y que de alguna u otra forma yo lo utilizaba para algunas cosas de la casa, ¿verdad? Entonces, de repente la afectación mía es menos a la que puede tener otros compañeros, pero todos nos vemos afectados. Algunos pues que dependen en un alto porcentaje del fútbol, del arbitraje, se vieron más afectados. Algunos otros casos se presentan con árbitros que aún son estudiantes de universidades. Para ellos, los mismos referees buscaron ayuda económica ante la FEDEFútbol en este parón del torneo. Pero sí, hay estudiantes, por ejemplo, de universidades privadas que arbitran y los ingresos arbitrales los utilizan para pagar sus matrículas y sus cursos, ¿verdad? Ellos también se ven afectados. Otros que lo utilizan y para ayudarles a sus padres también se ven afectados. Entonces, gracias a Dios son menos los que viven directamente o los que dependen directamente de los ingresos del arbitraje,
el árbitro central en primera división gana 258,000 colones. Así que aunque no sea su profesión de oficio, ni sean asalariados de planilla de la Federación de Fútbol, los que imparten justicia en los terrenos de juego también esperan con expectativa que el certamen arranque de nuevo. Y a las 8 en punto de la noche llegamos al final de esta edición estelar de Costa Rica Noticias. Le agradecemos por habernos permitido acompañarlo en su casa. Nos esforzamos por ofrecerle información necesaria, presentada con rigurosidad y profesionalismo. Al regreso de la pausa vamos a presentarle Sin Arte en Casa, una propuesta amena y divertida para estos días difíciles. No se vaya, enseguida regresamos con mucho más.